pasar a la mesa número 2, que el título es Educación Física, tensiones entre la academia, la sociedad y la política. Entre algunas de las preguntas que se proponían estaba: ¿qué educación física necesita y promueve la sociedad? ¿Qué cuerpo, qué profesor licenciado en educación física? ¿Qué construimos de la universidad en relación a la educación física y sus concepciones? ¿Tiene la educación física un fin en sí mismo o siempre está subordinada a otros fines ajenos a ella? Esto eran un poco las preguntas que nos arrimaban a nosotros y le sugerían a los panelistas, que los voy a presentar ahora. Va a comenzar hablando Paola Dogliotti, que es la directora del Instituto Superior de Educación Física, docente de la Facultad de Humanidades y del ISEF, y bueno, es magíster y se encuentra realizando su formación doctoral. Quien le va a seguir a la continuación va a ser Daniel Danners, que es representante de la Secretaría Nacional de Deporte, gerente de Nacional de Deporte, arquitecto y deportista de toda la vida. En tercer lugar va a hablar Bruno Mora, que es profesor de judo de ISEF y representante del proyecto Tatami, UNEFI, y bueno, es el coordinador del programa conjunto entre Cerro Largo y Rivera. Y por último va a hablar Rodolfo Rosengart, que es profesor de educación física, director y profesor del ISEF de La Pampa. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos. Pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Así que yo les agradezco digamos que colaboren conmigo en producir parte de mi historia, compartiéndola con ustedes, ya que me parecen estos hechos que marcan una experiencia muy importante, muy interesante en el recorrido de ustedes como estudiantes y por lo tanto de la profesión, del campo laboral al cual pertenecemos, aunque estemos en orillas diferentes de un mismo río, pero el río es el mismo. Así que yo agradezco profundamente la invitación, es un orgullo incluso la obstinación de invitarme por segunda vez, ya que he compartido una primera experiencia hace unos años, hoy calculábamos que habrá sido en el 2008, en Durazno, un encuentro anterior, y hoy aquí, la verdad que yo celebro mucho poder compartir con ustedes. Bueno, es realmente complicado responder las preguntas que hicieron. Son preguntas demasiado importantes como para poder responderlas así de una, digo, ¿no? Sí, y solamente lo intentaremos no responder, sino en todo caso ver a dónde nos lleva, pensar por esos caminos. Digamos, las preguntas son como caminos que nos van llevando para pensar, así que supongo que ustedes lo pensaron de ese modo también, así que me acoplé con esa misma idea. Y vuelvo a citar a Galeano, como para establecer la idea del cuerpo, ¿no? Dice, la Iglesia dice el cuerpo es una culpa, la ciencia dice el cuerpo es una máquina, la publicidad dice el cuerpo es un negocio, el cuerpo dice yo soy una fiesta. Y la fiesta la están mostrando ustedes acá, y como ponen el cuerpo y lo celebran en el encuentro, esta idea de encuentro. Y este encuentro y poner el cuerpo que se pregunta por el saber, y en esa pregunta por el saber se está generando saber. Y ya la pregunta está generando saber. Entonces, bueno, ahí yo voy a tratar de ir arrimando algunas ideas sobre estas preguntas. Vamos a ver hasta dónde hasta dónde puedo llegar y hasta dónde vamos llegando. Básicamente destaqué tres cosas de las que ustedes preguntaban, o de las que se nos preguntaban para el panel. Entonces, ¿qué educación física necesita promover la sociedad? ¿Qué cuerpo? ¿Qué profesor o licenciado? Y después, bueno, ¿qué construimos de la universidad? ¿Qué tiene si tiene la educación física un fin en sí misma? Entonces ahí tomé estos primeros tres objetos que destaqué ahí. Digo objetos como objetos de pensamiento,
¿no? Objetos de nuestra reflexión. Pensar en tres objetos sobre los cuales detenernos, como tres blancos sobre los cuales apuntar nuestros dardos. Allá atrás se están asomando. ¿Se ve? Más o menos. Creo que van a construir después un anfiteatro o algo que se levante así. A lo mejor ponen 2 o 3 sillas. ¿Qué hay atrás? Decía que bueno, tenemos como tres blancos como para ir pegando un poquito los tres. Educación física, cuerpo y profesor. Que son las preguntas que formulaban. Que uno puede tomarlas así como tres cosas que van cada uno por su carril. Dice, bueno, ¿qué educación física? Y pensar en la educación física como una cosa separada, el cuerpo como una cuestión también separada o separable, y el profesor también por su propio carril. Esto sería más grave, pensar, ¿no?, de alguna manera que cada uno apunta a lugares diferentes. Esto sí, yo diría que es imposible. Por más que uno incluso lo quiera, ya que si el profesor de educación física trabaja, digamos, hay una relación entre quien es profesor y el objeto de su trabajo, o sea, la práctica social que llamamos educación física, es la que él ejecuta y trabaja con el cuerpo. Esto no podría producirse, solamente se puede producir en términos absolutamente teóricos, analíticos, pero no ocurre en la realidad. Entonces, por lo menos tendríamos que encontrar alguna relación. Digo que hay una relación entre los tres objetos sobre los cuales tenemos que pensar. Podríamos pensarlo más o menos como está pensado en las preguntas. ¿Qué educación física necesita la sociedad? De allí, ¿qué cuerpo se estaría generando o produciendo o promoviendo a partir de la educación física que la sociedad demanda o necesita? Y de allí, ¿qué profesor es el encargado de ejecutar esta demanda que la sociedad tiene? Podríamos pensarlo de alguna manera en este modo, en esta linealidad o en esta determinación. Ahí voy a parar un poco y digo, vamos a establecer un concepto. La educación física participa de un proyecto político y cultural, centrado en el cuerpo de los sujetos, con asignaciones desde el poder, en procura de hegemonía y con intervenciones posibles desde la resistencia. Si esto es así, la educación física es en sí misma un proyecto cultural y político insertado en las escuelas. Entonces están estas dos dimensiones, la educación física participando de proyectos políticos que le exceden o que en los cuales se incluye, y a la vez la educación física corporizando un proyecto político y cultural que tiene que ver con el cuerpo. Por su naturaleza, esta idea de proyecto político y cultural es ambivalente, o sea, puede como participar de distintas maneras y en distintas direcciones. Lo que no puede es ser neutral frente a los proyectos políticos y culturales. Entonces, así habíamos hecho recién este esquema, donde de alguna manera la educación física demandada para cierto cuerpo y entonces el profesor tiene que actuar en función de esa demanda, o podríamos pensar en una relación más circular o más multideterminada, donde el profesor no es un simple agente pasivo en esto, sino que además el profesor tiene su espacio de decisión, su espacio de participación y de promoción de algún valor que no necesariamente es el demandado, no necesariamente es el solicitado para que haga. Entre profesor de educación física y cuerpo puede establecerse una relación de multi-influencia. En ese caso incluso podríamos decir así: el profesor y su acción, su intervención, su decisión configuran cuerpos, porque configuran experiencias de cuerpo de sus sujetos alumnos. Quienes transitan por la educación física
se configuran como sujetos corporales a partir de una cierta experiencia. Quienes no participan en la educación física también, pero de una experiencia diferente. Entonces el profesor interviene en la configuración de cuerpos y por lo tanto esta configuración de cuerpos va determinando cuál es la educación física que predomina, que prevalece o que existe. O también podríamos decir, si el profesor de educación física diseña un tipo de educación física, pues el resultado será una experiencia de cuerpo en los alumnos y en los sujetos que se va configurando a partir de esta experiencia, de acuerdo a cómo los profesores de educación física, nosotros, podemos ir configurando, diseñando las experiencias que determinan una práctica en la cual los sujetos participan y se van configurando como sujetos a partir de esta experiencia corporal. Entonces ahí, estas tres preguntas, o esta pregunta, que después se me fueron imbricando estas preguntas, se me fueron nuevamente, es decir, no pude terminar de separarlas. ¿Qué necesita o qué promueve la sociedad? Entonces pensar, ¿cómo es y cómo ha venido siendo la educación física? Me tuve que ponerme a pensar. ¿Para qué vino la educación física? ¿Y por qué continúa? Y hoy podríamos agregar, ¿por qué se profundiza? ¿Por qué se extiende? ¿Por qué hay más educación física en los últimos años? El caso de Uruguay es claro. Recién acá el panelista anterior había dicho una cifra que es muy representativa. Hasta hace pocos años el 17% de los niños de escolares tenían educación física y hoy ya se ha completado la experiencia de todos los niños. Y esto por decisiones políticas. En otros países de Latinoamérica estaban pasando fenómenos parecidos. Entonces, ¿para qué vino la educación física cuando empezó? ¿Y por qué continúa? ¿Y por qué se profundiza? Es decir, ¿cuál es la demanda? ¿Cuál es la necesidad? ¿O cuál es la decisión? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué cuerpo ha necesitado el poder? ¿Qué ha aportado la escuela para ese cuerpo? Y ahí la educación física en esa experiencia escolar. Y entonces después, ¿para qué se han formado profesores y de qué modos? Y ahí estoy tratando entonces de articular los tres objetos, la educación física, cuerpo y profesor, los tres objetos de reflexión que nos proponían. Pero para esto necesité formular algunas de estas preguntas. Terminó la primera parte. No. Hay segunda parte, así que arrancamos de vuelta. ¿Qué necesito que promueva la sociedad? Estas preguntas. Por lo tanto, digo, yo porque a veces hay un copetín en el medio, hay un intervalo, entonces bueno, cuando volvemos pongo de nuevo las mismas preguntas. Recordamos entonces, digamos, estas preguntas, los tres objetos planteados de reflexión. Entonces ahí sigo con las preguntas. Le digo, ya que estamos preguntones, ¿cómo es y cómo ha venido siendo la educación física? ¿Para qué vino y por qué continúa? Y entonces, ¿cuándo llegó la educación física? ¿Para qué vino y qué papel ha cumplido? Bien, entonces ahí doy un pasito atrás y hablo de educación. Simplemente como un concepto para enmarcar. Un concepto puede ser algo así, conjunto de fenómenos a través de los cuales una determinada sociedad produce y distribuye saberes de los que se apropian sus miembros y que permiten la producción y la reproducción de esa sociedad. El aspecto productivo sería el aspecto transformador, aquello que puede generar que la sociedad cambie. Y el aspecto reproductivo es, digamos, la cara conservadora de la moneda esta de la educación. Pensado esto en términos sociales, nos lleva necesariamente a la dimensión política que la educación tiene. Esta tensión permanente entre la reproducción y la transformación. Y allí todo acto educativo, toda práctica educativa va estableciendo alguna señal en esta tensión entre transformación y reproducción. En la educación, decíamos recién que ahí la educación trabajaba con los saberes, en una determinada sociedad produce y distribuye saberes, decíamos recién. ¿Cuáles son los saberes que están en juego en esta producción y distribución de saberes? Saber erudito legítimo, formas de comportamiento social, hábitos y valores, formas de conocimiento práctico social,
por ejemplo, las prácticas sociales diversas, entre ellas podríamos mencionar a las prácticas corporales. La cultura, que es un gran contexto en el cual los saberes se adquieren carácter simbólico, se valorizan y también se reproducen. Y los saberes de sí. Cuando digo los saberes de sí, es lo que el sujeto aprende de sí mismo. Y los saberes de sí se aprenden en la práctica de vida que los sujetos realizamos. Bien, estos saberes se aprenden en agencias determinadas. ¿Sí? Agencias como aquellos dispositivos sociales capaces de producir efectos sobre la formación de estos saberes de los sujetos. Familia, medios de comunicación, tradiciones sociales callejeras, espectáculos, lo militar, lo médico, el deporte federativo, la escuela, la educación física escolar y no escolar, y múltiples agencias. Acá hay simplemente algunas que pueden tener cierta cercanía con nuestra práctica. Bien, entonces ahí, rastreando un poco para empezar a contestar algo de estas preguntas, ¿para qué vino la educación física? ¿Por qué está? Podemos consultar con los estudios históricos sobre educación desde la perspectiva crítica, que es la que yo voy a sostener en toda esta intervención. Y esto significa desconfiar en principio, de lo consagrado, desnaturalizar lo sabido y tratar de poner en cuestión los orígenes de las cosas. Coinciden en general los estudiosos de la perspectiva crítica que la educación ha tenido una problematización central, que es la gobernabilidad de los cuerpos. Una de las problematizaciones principales de la tarea educativa desde la modernidad para acá ha sido la gobernabilidad de los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cómo hacemos para controlar la energía y el comportamiento de nuestros niños en función de la formación para lograr determinada sujeto social que acate la normativa, los modos de vivir que la sociedad se está dando como fundamento y como modo de convivencia. Un autor como Michel Foucault, que estudió mucho de estas cuestiones, se preguntaba, pensando en el siglo XVI, siglo XVII, XVIII, ¿cómo se reconoce un buen soldado? Entonces se preguntaba, ¿se trata de desalojar por dentro de una conjura pedagógica aquello de bárbaro, de indisciplinado, de ingobernable que tenga el cuerpo y de sustituirlo por un cuerpo civilizado o disciplinado? Y él estudia el cuerpo del soldado como ejemplo de los cuerpos gobernados, que son la gran meta de las ciudades y de un montón de dispositivos de la sociedad moderna. Y ahí pone el cuartel, el hospicio, el hospital, la cárcel y la escuela como aquellos lugares donde se operaba con distintos dispositivos para lograr estos cuerpos gobernados. Gobernados porque el poder lo necesitaba. Y con esto no entramos a valorar si esto es bueno o malo, digamos, tiene que ver con el funcionamiento social. El poder y la forma de organización necesitaba el control de los cuerpos. Entonces ahí yo me paro y me hago una pregunta. ¿Qué preguntas se hacían desde el poder en relación con el cuerpo y la escuela? La pregunta podría ser algo así. ¿Qué hacemos con el cuerpo del niño? Y hay una táctica que la escuela adopta. La táctica que algunos autores llaman la táctica de dispersión. El cuerpo forma parte de la vida escolar en todo momento escolar, en toda la vida de la escuela. La escuela se encarga de establecer pautas del comportamiento corporal desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estoy exagerando, pero bueno, digamos, en todo el horario escolar y en todos los lugares de la escuela. Esto ha sido así desde que la escuela se empieza a configurar, porque de alguna manera la escuela surge en la modernidad, no como la estamos pensando ahora, como para enseñar ciencias, para enseñar un montón de cosas, sino que surge con esta idea de juntar a los vándalos que andan por ahí y tratar de controlarlos, ¿sí? Primero eso, disciplinarlos.
Luego de a poquito, además enseñarles a leer la Biblia, para que sean o católicos o protestantes, según el credo de cada uno. Y recién después, de a poco, se empieza a enseñar algunos conocimientos porque ya la industria empieza a requerir ciertos saberes ligados a la ciencia, etc. Y además los estados nacionales que surgen en esta época necesitan que la gente se identifique con su nación, con los símbolos patrios, con su idioma, etc. Y esto va generando algunos conocimientos nuevos que hace falta enseñar. La escuela de a poco se va transformando en una institución de enseñanza. Primero es una institución, digamos, de gobierno, y luego de a poco se va transformando en una institución de enseñanza. Podríamos decir, el proyecto cultural de los europeos proponía relaciones con el cuerpo funcionales a los proyectos hegemónicos. Se impusieron y se modificaron a partir de distintas crisis o de opciones de los sectores dominantes. ¿Qué quiero decir? Que las relaciones con el cuerpo fueron cambiando con el cambio de los procesos sociales. Y los proyectos culturales y políticos que se iban armando eran dependientes de qué se proponía el modelo social para cada momento. Y ahí es donde podríamos fechar el establecimiento de una primera relación con el cuerpo. Primera relación escolar con el cuerpo. La escuela moderna, podríamos decir hasta mediados del siglo XIX, establece una relación con el cuerpo donde el cuerpo debe estar quieto, alrededor de un sistema de vigilancia, los niños sentados en silencio, el orden cerrado y la uniformidad. Estas son algunas características que están muy estudiadas. La escuela, ahí hay una foto, se ve, ¿no? Digamos, esta es una escuela del siglo XIX. Se alcanzan a ver, los niños tienen todos la misma posición, la misma postura, todos inclinan el cuello de la misma cantidad de grados para mirar al maestro, no puede ser ni más ni menos, ninguno puede estar mirando para otro lado. Las manos están todas colocadas en general sobre la falda, están todos vestidos igual, digamos, ahí esta uniformidad es la que pretendía la escuela. Esto es el cuerpo gobernado. No ha terminado esto, digamos, podremos decir que hoy no es lo mismo, pero hay muchos rastros de esta idea, de esta primera relación con el cuerpo en la escuela actual. ¿Sí? Algunas imágenes que nos hacen ver esta idea de el cuerpo gobernado, todos igual, quietitos. Ahora, después ha pasado un momento de crisis. Se anuncia la crisis. Empieza a haber, por un lado, este modelo del niño quieto empieza a ser criticado por la medicina, porque se ve que en la medida que la escuela triunfaba con este modelo, es decir, que es siglo XIX, ustedes recordarán, éramos todos mucho más jóvenes, la escuela se fue extendiendo en sistemas educativos nacionales en todos los países de Europa. Sobre el final del siglo XIX empieza a ocurrir también en la Argentina, en Uruguay, en el Cono Sur, en Brasil, etc. Un fenómeno similar de extensión del sistema educativo, ¿no? Nuestros grandes próceres educativos, hoy ustedes nombraron a Varela, yo podría nombrar a Sarmiento, que eran como primos cercanos, en esta idea de extender el sistema educativo. Digamos, este modelo del niño quieto ya no servía, era un modelo que atentaba contra la naturaleza y generaba un montón de dificultades. El sedentarismo empieza a aparecer allí como problema señalado por la medicina. Y además porque ya no era eficiente, no resolvía los problemas que se planteaban en la sociedad en ese momento. Entonces, y porque además... ¿En serio? Bien. Porque decía que además la sociedad empezaba a necesitar nuevas formas de conocimiento a transmitir. Y para eso necesitaba no estar todo el tiempo controlando el cuerpo del niño. Había que dedicarse momentos a enseñarle cosas. Porque había ya cada vez un caudal, había que enseñar geografía para saber, por ejemplo, los ingleses tenían que enseñar geografía para ver dónde quedaban las colonias. Que algún día ellos iban a ir como empleados, mucamos o soldados a defender las colonias del Imperio Inglés, por ejemplo. Y así surge la geografía. O la historia, porque había que identificar el Estado Nacional, de dónde viene, cómo somos. El idioma, para poder hablar todos el mismo idioma. En nuestros países
claramente con la inmigración europea había que unificar el idioma nacional, bueno, había que enseñarle cosas a los chicos. Y entonces ya no se podía estar todo el tiempo preocupado por el cuerpo. Entonces la pregunta pasó a ser, ¿qué hacemos con el cuerpo mientras el niño aprende? Entonces, mientras el niño aprende, lo valioso, no podemos dedicarnos al cuerpo, tenemos que generar un dispositivo específico. Simultáneamente a esta pregunta, en Europa se estaban desarrollando las corrientes gimnásticas europeas, donde en los gimnasios militares, los gimnasios privados en París, en Estocolmo, en Londres, en Berlín, había gimnasios que estaban desarrollando lo que conocemos como las corrientes gimnásticas europeas. ¿Qué era eso? Eran formas de ejercicio que provenían de la tradición militar, pero que tenían ya un estudio biomecánico, un cierto estudio científico, para producir ciertos efectos bien precisos sobre los organismos de los sujetos. Estos, o sea que se estaba creando un instrumento que daba lugar a generar un cuerpo ordenado, disciplinado, obediente, sin necesidad de estar quieto, sino al revés, apelando al movimiento. Entonces aparece el ejercicio como un objeto importante e interesante para la escuela, el ejercicio gimnástico. La gimnástica, que después se llamó educación física, fue el dispositivo ideal para cumplir con las metas de la escuela y después dedicar, poder, digamos, en la parte de gobernación, del gobierno de los cuerpos, y después poder dedicar la escuela a enseñar otros contenidos valiosos. Y ahí quedamos en un lugar periférico de la enseñanza escolar, en el lugar del ejercicio sin un conocimiento, porque el conocimiento valioso estaba en el aula, estaba en otro lugar, y no estaba en el gobierno del cuerpo. Y ahí se establece, y esto lo sostiene un particular, un estudioso un argentino que está estudiando esto en Alemania de hace varios años, estudiando la educación física en el origen de las escuelas alemanas del siglo XIX, y él plantea que ya sobre la segunda mitad del siglo XIX se establece una segunda relación con el cuerpo. Esta segunda relación con el cuerpo ya no es mediante el estar quieto, sino mediante el movimiento en forma de ejercicio. Y ahí es donde el sujeto de la primera relación con el cuerpo, el sujeto quieto, el sujeto obediente, el que no puede hablar, el que para poder hablar tiene que hacer una señal que el maestro nunca va a escuchar y que a lo sumo en algún momento le va a dar lugar. Este era el sujeto de la primera relación con el cuerpo. Ya ahora está formando un sujeto distinto, necesitamos un sujeto más activo, un sujeto que se mueva. Pablo Jaragroski, un autor argentino, un estudioso de historia argentina en educación física, le llamó a este sujeto el homo gymnasticus, que sería el sujeto formateado a partir de esta nueva relación con el cuerpo que la escuela le propone. Una relación donde aparece la gimnasia como instrumento. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuevas necesidades sociales. La escuela se ha complejizado, la sociedad es más compleja. Necesitamos un nuevo sujeto. Ese sujeto necesita, para conformarse, una práctica social determinada, un dispositivo. Ese dispositivo es la gimnasia. La gimnasia viene a ocupar el lugar que antes ocupaba la táctica sedentarismo. Entonces se conforma. ¿Qué es lo que está faltando para tener la educación física? Lo único que falta es la formación del profesor. O sea, tenemos la necesidad social, desde el poder estoy hablando, la necesidad, la demanda del poder. Tenemos el instrumento, formamos el sujeto, tenemos la escuela, nos falta la formación de profesores. Allí comienza la formación de profesores. Fines del siglo XIX, principio del siglo XX, en esta línea de trabajo, en esta segunda relación con el cuerpo. ¿Qué quedó afuera? Todo un conjunto de cultura corporal que no se valorizó como útil para estos cometidos, digamos. Por lo tanto, el deporte inglés, por ejemplo, que sí había sido un instrumento para las escuelas aristocráticas inglesas, porque los ingleses ya habían dividido con mucha inteligencia, dijeron las escuelas aristocráticas y las escuelas populares. Las escuelas populares, gimnasia. Las escuelas aristocráticas, deporte. El deporte se reinventa en las escuelas aristocráticas inglesas, se reglamenta allí. Es conocida la anécdota de la escuela de rugby, etc. Y ya los ingleses establecieron como una nueva relación con el cuerpo que no era la misma del homo gymnasticus. Y que es la que se empieza a imponer a lo largo del siglo XX también en nuestros países. Esta es la del homo gymnasticus. Estas son las plazas de deporte de Amorós en Francia, en París.
De allí toman el nombre aquí, las plazas de deportes. La gimnasia femenina, francesa, los dibujos de cómo deberían ser hechos los ejercicios. Y por ahí es interesante dos frases que cito. Sarmiento dijo: así como los niños necesitan movimiento, el Estado necesita orden. Demos pues, en la educación de los niños, movimiento en orden. Está claro que acá no estamos pensando en los niños. En todo caso, dejamos que los niños se muevan. ¿Pero para qué? Para poder establecer un orden que el Estado necesita. El Estado es el Estado de ese momento. Romero Brés, médico, fundador del Instituto de Educación Física, dijo una frase que en la misma línea dice: es del acuerdo de ambos, educador y gobernante, de donde ha de salir la acción realmente eficaz de la escuela en el sentido de asegurar los efectos de ella sobre la nacionalidad. Entonces, hasta ahí, tanto la primera relación con el cuerpo como la segunda relación con el cuerpo forman parte de un instrumento desde la lógica del poder, de la lógica del Estado, para poner cierto modelo de sujeto y entonces poder cumplir cierto mandato o demanda social. Entonces ahí, bueno, nada, sigo. El objeto, bueno, sigo. Las gimnasias, 5 minutos. Esta tradición gimnástica que siguió muchos años, esta idea de homogeneizar, de unificar los mismos movimientos, todo de la primera relación con el cuerpo, pero en movimiento, o más o menos en movimiento, porque ahí también hay muchas posiciones estáticas, ¿sí? Esta es la gimnasia, estas fotos son de 1950. Es decir, que todavía la tradición anterior se arrastró. Ahora, durante el siglo XX se impone el deporte como nueva modalidad. Y los ingleses ya lo habían empezado a utilizar en sus escuelas. Esto impone una nueva relación con el cuerpo que la escuela toma. Pero la escuela lo sigue tomando desde la lógica del poder. Había que controlar ya no el cuerpo individual, el cuerpo de las masas. Porque ya hay una sociedad de masas, ya hay un protagonismo diferente. Los grandes proyectos políticos del siglo XX, todos apelaron al deporte de masas y todos intentaron que la escuela fuera el instrumento donde el deporte penetrara nuevamente como un instrumento de gobierno. Como un instrumento de gobierno. Donde se agregaron otros argumentos, pero básicamente se mantenía la misma idea, pero con una nueva relación. Este homo ya no es el homo gymnasticus, es lo que ahí ya me atreví yo a llamarlo el homo esportivo, en el sentido de que no es lo mismo el que repite un gesto que el otro le muestra y lo hace exactamente igual. Sarmiento decía: una hora de movimientos, a izquierda, derecha, arriba, abajo, todos igual, imitando al maestro, ahí está la moral. Eso decía Sarmiento sobre educación física. En cambio, el deporte ya nos convoca a otro tipo de participación, donde hay otra dinámica, donde hay un cierto grado de incertidumbre, donde hay otra participación del sujeto, pero también puede ser controlado a través del árbitro, de las reglas, de la federación, de los calendarios, etcétera, etcétera, de la separación por sexo para evitar cualquier contagio, etcétera. Bien, o sea, se establece una nueva relación con el cuerpo, que yo llamé ahí una tercera relación con el cuerpo, todavía desde el poder. ¿Qué tienen en común? Los deportes se plantean, y hay muchos estudios en este sentido, como una civilización del juego popular. El juego popular controlado y civilizado sería el deporte. Pueden leer a Vigarello, pueden leer a Barbero González de España. Hay muchos estudios interesantes, a Norbert Elias, donde habla de, digamos, cómo el deporte como forma parte de un proceso civilizador para controlar las emociones populares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muchos de estos deportes que primero pasaron por los aristócratas, a pesar de que algunos tenían origen popular, como el fútbol, claramente de origen popular, que luego fue apropiado por los aristócratas, pero que a principios del siglo XX se lo volvimos a robar a los aristócratas y el pueblo lo tomó en sus manos. Digamos, estos procesos sociales muy complejos. Estas son fotos del 1910-1920, sacadas por Romero Brés jugando al pelota al cesto en el Instituto de Buenos Aires, como formas de plantear de a poquito el deporte, que después se fue imponiendo como un formato dominante. Entonces, mandatos hegemónicos sobre la educación física.
a través de la segunda relación o de la tercera relación con el cuerpo. La obediencia a patrones de conducta que privilegiaron el sometimiento a la autoridad, el cumplimiento de hábitos sanitarios dictados de la lógica positivista del siglo XIX. Voy rápido, pero ustedes lo pueden leer ahí. Tercer lugar, la construcción de patrones de conducta generizados que han promovido y reproducido una desigualdad y desvalorización de las mujeres. El ejemplo del 6% de las chicas que hacen deportistas es muy claro. En la Argentina la educación física en secundario no es coeducativa ni mixta, es separada, los varones por un lado, las mujeres por otro lado. Los profesores no quieren trabajar en forma conjunta. La construcción de ideales de cuerpo ligados a valores excluyentes o expulsores, como la excelencia estética, la máxima eficacia motriz y la relación competitiva y descalificatoria hacia el cuerpo del otro. Estos son algunos de los valores que estas relaciones con el cuerpo han promovido desde los sectores dominantes. Entonces, la educación física ha distribuido unos saberes sobre los cuales no se habla, porque de esto nadie puede hablar. Nadie puede sostener un discurso pedagógico estos valores. Sin embargo, en la tradición de instalación, en la segunda y tercera relación con el cuerpo, esto está instalado. La educación física no fue acompañada por un saber del cual se habla, sino que fue un saber silencioso, centrado en la experiencia corporal, conformando estos sujetos de alguna manera obedientes. Podría sintetizarse así: disciplinar generando obediencia, distribuir conductas generizadas y dejar sentado que vivir es competir. De alguna manera, esto es una síntesis de las tradiciones en educación física. Acá tomé una frase de Raumar Rodríguez: la educación física en alguna de sus versiones no deja de ser y no va más allá de una inscripción de la diferencia. Su eficacia no está tanto en su potencial emancipador como su poder tradicional de clasificar los cuerpos y asignarles un lugar en la tabla según rendimiento y aspecto. ¿Sí? Me parece que acá hay un mandato tradicional. Entonces, si hay preguntas que se hacían desde el poder hegemónico sobre el cuerpo, también la podemos hacer desde un lugar distinto, desde el lugar resistente, porque eso también nos permite la dialéctica social. ¿Qué hacemos para que el niño y el joven se apropien de un conocimiento liberador a partir de la experiencia corporal? Y ahí planteo la alegría por el juego de los movimientos, la satisfacción de aprender. Y esto en cualquier edad y en cualquier situación. La alegría por el juego de los movimientos, la satisfacción de aprender y establecer la educación física como un área del saber y del conocimiento. Pensarla de ese modo es la única manera que hemos encontrado de pensar que la educación física puede desarrollar prácticas liberadoras, emancipadoras, donde no se diseñe desde la demanda del poder, sino desde la necesidad de los sujetos. Podríamos decir, la educación física como un área donde hay conocimiento y experiencia. La educación física como un área de conocimiento y como una gestora de experiencias corporales de los sujetos, nuestros niños y jóvenes. Y ahí se generan los saberes. ¿Qué saberes? Saber de sí en el mundo. ¿Quién soy yo? Mi cuerpo, las cosas y los demás. El niño necesita saber ser. Necesita saber ser como ser corporal. Necesita desarrollar un saber de sí. También, por otro lado, conocer las actividades corporales, o prácticas corporales, o prácticas de movimiento, sus reglas, sus significados y valores, los modos de practicarlas. El niño necesita saber hacer las prácticas motrices para formar parte de la cultura. Y, en tercer lugar, el niño necesita comprender procedimientos ligados a la selección y utilización de las actividades corporales, valores sociales y políticos, reglas acerca de cómo se aprenden, formas de entrenar o mejorar las capacidades, valoraciones referidas al triunfo o la derrota, la cooperación, la violencia, la autoridad, la regla, cuidados para el tratamiento del cuerpo propio y de los otros, relaciones entre los ejercicios, los juegos y la salud. El niño necesita saber aprender las prácticas corporales o metaconocimientos ligados a las prácticas, o sea, saber de los saberes. Entonces, ¿podríamos plantear una cuarta relación con el cuerpo? Las tres primeras que señalamos son prácticas de dominación, porque no están pensadas desde los sujetos, sino están pensadas de la lógica del poder, más allá de que tenga aspectos positivos o negativos desde el punto de vista de los valores. Pero está pensado no desde las necesidades de los sujetos, sino de las necesidades o demandas del poder.
¿Seremos capaces de construir una distinta? ¿Está en construcción? La educación física y sus propuestas son una hermosa posibilidad, creo yo. Y también un riesgo. Y dijo alguien que a usted le debe sonar: no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Mario Benedetti. Para cerrar, simplemente entonces, decía, para refrescar esta idea de pensar en las demandas o necesidades de quién para diseñar las experiencias que nosotros valoramos en la educación física. De la sociedad. ¿De quién? De la sociedad. La sociedad no es un todo homogéneo. Siempre hay un poder, y si hay poder, hay resistencia, hay otras posibilidades, hay alternativas, hay proyectos que pueden alternar a ese poder. La educación física como estrategia de gobernabilidad de los cuerpos puede ser útil para, hoy, para la disciplina social o para el consumo. O podría ser, por el contrario, una estrategia para la distribución social del conocimiento, para generar nuevas posibilidades de experiencias valiosas y como laboratorio de vida democrática. Es decir, en la herencia de las tres formas anteriores de relación con el cuerpo, hoy por hoy se plantearía un diseño de experiencias donde puede ser o para el disciplinamiento social o para el consumo, que es lo que hoy está por cómo el mercado ha reemplazado básicamente al Estado. La alternativa, y esta es nuestra, de los profes, de nuestro campo académico, del campo profesional, del campo intelectual, de los profesores que están todo el día trabajando en los patios, es diseñar una alternativa. Una cuarta relación con el cuerpo, o como la llamemos, una diferente relación con el cuerpo, donde se plantee como una experiencia en dos sentidos. Distribución de conocimiento para que todos sean incluidos, por un lado, y por otro lado, como un laboratorio de vida democrática. Es decir, lo que pasa en la experiencia de educación física tiene que ser lo que proyectamos para que ocurra en la sociedad. Tiene que ser participativo, democrático, inclusor, para todos, no dejar a nadie afuera, sano, etc. Es decir, aquello que pensamos para la sociedad lo tenemos que hacer todos los días en nuestro pequeño laboratorio, que es nuestra clase. Bueno, nada más.